Señor, y gracias que estamos aquí hoy día, Señor, reunidos, Señor, en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y por tu gracia, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos hablas tanto, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, en verdad este libro de Génesis, Señor, es impresionante. Hemos visto muchas cosas, Señor, científicas, y Señor, y a pesar de que no somos científicos, tú nos has permitido aprender, y te agradecemos por eso, Señor. Gracias por también todos los mensajes que nos das, Señor, ya a nuestra conciencia, a nuestro corazón, Señor. Nos has hablado mucho, te pedimos que lo sigas haciendo, y hoy día te pedimos que nos ayudes a cubrir todo lo que nos falta, Señor, y queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Sea mucho o poco, Señor, tú eres el dueño del tiempo, y Señor, tú puedes hacer que, Señor, todo suceda con tranquilidad. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabemos que estás aquí, y guíanos, Señor, con tu Espíritu también a toda verdad. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, antes de ir al capítulo 10, tenemos que terminar lo que fue el capítulo 9, que quedó nada más en lo que había empezado, si recuerdan lo que era la embriaguez de Noé, ¿no? Y que sus hijos lo habían visto. Voy a leer los versículos nada más para pasarlos. Dice el versículo 24 del capítulo 9, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué le había hecho Cam? ¿Recuerdan dos cosas? Lo había visto, que se traducía visto con satisfacción, y la segunda cosa, se lo había contado a sus hermanos. ¿De qué manera? Alegre, como burlándose, queriendo desprestigiar a su padre, ¿no? Se da cuenta Noé, y aquí dice, es lo que es la maldición de Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos. Esa es la maldición, que va a ser siervo de siervos a sus hermanos. No solamente siervo a los hermanos, sino doblemente los va a servir. Y se han dicho de muchas maneras cómo es que es siervo de siervos, ¿no? Y hay muchas teorías, se piensa que puede ser de diferentes maneras. Lo que está mal es que se piense que, como muchos han dicho en el pasado, que se refiera a los descendientes de Cam, que van a ser descendientes de Canaán, que a su vez van a irse a vivir a África. Entonces muchos han tomado esta profecía con que la gente de África, que ha sido esclava por mucho tiempo, es parte de la maldición que tienen. Esa creencia, por ejemplo, la tenían los mormones, ¿no? Y incluso ellos decían que la gente de piel negra era parte de una maldición, la gente morena que venía de África. Pasaron los años y como se dieron cuenta que tenían a todo el mundo en contra, los mormones se han tenido que retractar, obviamente, ¿no? Porque no se trata de eso. Vamos a ver un poco más en qué se ve la maldición y en qué manera van a ser siervos. Ahorita lo vamos a ver. La maldición, noten, el que pecó fue Cam, el hijo, pero la maldición va a Canaán, ¿no? Entonces, dice aquí que posiblemente participó Canaán del pecado de su padre Cam, porque Dios nos juzga por nuestros propios pecados, no por los pecados de otros, ¿no? Dice que posiblemente participó Canaán del pecado de su padre Cam. Y para ponernos en perspectiva, se piensa que, si recuerdan, en el capítulo 9, ¿qué sucedió? Noé y sus hijos descendieron del arca, ¿no es cierto? Y también se hizo sacrificios en el altar, acabando en el capítulo 8, y se piensa que entre que descendieron del arca y el tiempo en que Noé plantó la viña, pueden haber pasado 10, 20, 30 años. Entonces, para decirlo en otras palabras, de que cuando bajaron del arca todavía Canaán no había nacido, pero al tiempo de la embriaguez de Noé sí, y que participó del pecado, ¿no? Eso es lo que se piensa, es posible que haya pasado, ¿no? Aquí dice que Canaán fue el padre de pueblos del Medio Oriente, y la mayoría fueron conquistados por Josué cuando Israel o Sem tomó la tierra prometida. Esto es parte de la maldición.
Si quieren lo apuntan así, si no se los digo en otras palabras. Se cree, en la historia se ve que los pueblos que salieron de Cam, de los cananitas o los cananeos, fueron muy prósperos al principio. Fueron reinos muy, muy prósperos, pero que fueron, digamos, que se perdieron en la historia, que desaparecieron y fueron reemplazados por otros, ¿no? Entonces, y generalmente por reinos de Jafet, ¿no? Y de esa manera se cree que es parte de la maldición que al final los hijos de Canaán o de Cam iban a ser siervos de los de Jafet. ¿Sí se entiende o no? ¿Más o menos? Otra vez, parte de la maldición, lo que se cree, como dice aquí que, por ejemplo, Canaán fue padre de varios pueblos del Medio Oriente. Bueno, estos pueblos, el cananeo, el amorreo, etcétera, y otros que vamos a ver ahorita en el capítulo 10, fueron reinos prósperos, pero digamos llegaron a una cúspide rápidamente y después o fueron conquistados por pueblos que venían de sus hermanos, ya sea Sem o sobre todo Jafet, ¿no? Y ya no existieron más, ¿no? O simplemente desaparecieron. Entonces, en eso se ve un poquito la maldición, de que al principio parecía que ellos iban a ser muy prósperos y que sin embargo después cayeron. Y su lugar lo tomó reinos que venían de Jafet o sobre todo de Jafet, ¿no? Entonces, por ahí se ve un poco que ha pasado eso en la historia. No se preocupen, un poquito más se va a aclarar en el capítulo 10. Esto ya lo voy a pasar, algunos han tratado de justificar la esclavitud de la gente africana, es una mentira, por supuesto, ¿no? Así que, versículo 26, pasó la maldición a Cam, ¿no? Y el versículo 26 dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, otra vez. Y la principal bendición que recibe aquí Sem es que Jehová sea su Dios. Otra vez, versículo 26 dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Bendito por Jehová mi Dios. Es la mayor bendición que podía recibir Sem es que Jehová fuera su Dios, ¿no? Aquí dice la principal bendición de Sem, que Jehová sea su Dios. Y eso es bien interesante, porque después vamos a hablar de los pueblos semitas. ¿Cuáles son los pueblos semitas, no? Principalmente los judíos, ¿no? Y también los árabes. Los pueblos semitas son los pueblos que se dedicaron, digamos, a la búsqueda de Dios. Pueblos inclinados hacia las cosas de Dios, como los judíos, los hebreos, y como los árabes después también, ¿no? Que hasta el día de hoy son muy celosos de las cosas de Dios. Esa es la inclinación que tienen esos pueblos, ¿no? Y aquí recibió Sem esta bendición, que Jehová sea su Dios. Y otra cosa interesante, bien importante, que por medio de Sem, del hijo de Noé, Dios envió al Mesías. De Sem, vamos a ver que van a ser, bueno, varios hijos, nietos, van a ser un hombre que se llama Arfaxad, en el capítulo 10 vamos a ver. De Arfaxad van a ser Tera, y de Tera van a ser Abram. Y ahí vamos a ya seguir la línea de Abraham hasta el final. Entonces, por medio de Sem, Dios envió al Mesías. Por medio de Sem, Dios bendijo a todo el mundo. Aquí dice bendición para todo el mundo, ¿no? Entonces, parte de la bendición que recibe Sem, ¿no? Uno pensaría hasta que parece imposible, pero estas bendiciones y maldiciones que da Noé se cumplen. Y se cumplen a lo largo de la historia, hasta el día de hoy. Y ahora, versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Otra vez, sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Dice aquí que Jafet habitó con Sem. Lo que está hablando aquí es, Jafet representa a los gentiles. Entonces, los gentiles van a ser incluidos dentro de la cobertura de Dios. Y para no confundirlos, les voy a decir de nuevo. Dice el versículo 27, engrandezca Dios a Jafet, ahí está bien, y habite en las tiendas de Sem. Ese habitar junto con Sem, de Sem iban a salir los judíos, iba a salir el Mesías. Iban a estar con la bendición de Dios. Esa bendición también iba a tocar a Jafet, a todos los no judíos,
a todos los gentiles iban a estar bajo esa cobertura, ¿no? Y eso es lo que quiere decir. ¿Eso sí se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, Jafet habitó con Sem, y dice, inclusión de los gentiles bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que representa, ¿no? Inclusión de los gentiles bajo la cobertura de Dios, ¿no? Y versículo 28 dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora, hay algo que es importante que no está acá, que tiene que ver con las bendiciones y maldiciones a Sem, Cam y Jafet, ¿no? Cam, bueno, recibió la maldición, siervo de sus hermanos, eso sí se entiende. La bendición de Sem, que iba a ser bendito por Jehová mi Dios, dijo Noé. Los semitas, como ya vimos, si los cananitas son, o los hijos de Cam son siervos, los hijos de Sem van a ser gente inclinada hacia las cosas de Dios, inclinadas teológicamente, si quieren, o espiritualmente. Dios se va a revelar ahí. Y Jafet, entonces, ¿qué característica iba a tener Jafet? Jafet iba a ser un pueblo que no iba a ser siervo y que no iba a ser tampoco particularmente inclinado hacia las cosas de Dios. Iba a ser un pueblo de gente, de científicos, filósofos, gente muy lógica, que se van a establecer en Europa. Y ahorita lo vamos a ver en el capítulo 10. Entonces, eso no está aquí, pero son tres características que se notan de estos tres hijos de Noé. Cam, bueno, recibe la maldición, es siervo. Sem, todo lo que es relacionado a Dios. Y Jafet se va a caracterizar por ser un pueblo muy, digamos, gente que se dedica mucho a pensar, a desarrollar, mentalmente científicos, filósofos, como sucedió mucho en Europa, ¿no? En los siguientes siglos, ¿no? Entonces son las tres características. Otra vez, Cam, siervo, y de alguna manera en la historia se ve que Cam, ese hermano con la maldición, está trabajando para Jafet y para Sem. Después Sem vemos inclinado a las cosas de Dios, y Jafet no es el trabajador hábil con las manos, es digamos el que usa la mente, el cerebro, ¿no? Se puede distinguir esas tres formas. Es lo que se piensa por gente que ha estudiado, ¿no? Ustedes pueden también investigar y llegar a su conclusión, ¿no? Incluso si no están de acuerdo, está bien, ¿no? Pero es lo que al parecer se ve. Y acabando este capítulo, bueno, dicen que fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y lo último que aprendemos de Noé es otra vez lo que dijimos la clase pasada, solo para recordar, ¿no? Un hombre de Dios, vivió mucho tiempo, fue muy fiel al Señor y cayó en un pecado absurdo, se puede pensar, al final de su vida. Entonces, que no nos descuidemos nunca, ¿no? Esa es una buena lección que tenemos para recordar lo que fue la vida de Noé, ¿no? Yo estoy yendo un poco rápido ahorita porque quería llegar a este capítulo 10 y aquí estamos. Y en el capítulo 10, miren, en estos capítulos del 1 al 11 que hemos estudiado juntos, en verdad los felicito porque es hermoso estudiar la palabra de Dios, pero hemos visto muchas cosas científicas y cosas que pueden ser medio tediosas y parece como que ya nos hemos graduado de científicos. Hemos sido ya científicos. Hoy día nos vamos a graduar un poquito de antropólogos y de lingüistas, y hoy día terminamos toda esa parte científica. Pero ha sido una bendición estudiarlo, y van a aparecer varios nombres, como les digo, no sé si sea medio confuso o no, pero la intención no es confundirlos, vale la pena, se ven unas cosas bien interesantes, ¿ya? Así que yo voy a estar pasando esto, y si después necesitan que en el break lo quieren ver de nuevo, cualquier cosa, ya lo vemos con calma. Pero es bien impresionante lo que sucede en una simple genealogía otra vez en el capítulo 10 de Génesis, ¿no? Y muchos titulan, ¿no?, el capítulo 10 como la tabla de las naciones. La tabla de las naciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver
¿Quiénes son los descendientes de Sem, de Cam, de Jafet? ¿Qué pasó con ellos? Incluso vamos a poder ver a qué zona del mundo se fueron a vivir, y es bien, bien interesante. Así que vamos a ver varios nombres, no se preocupen. La segunda mitad de la clase va a ser más fácil, pero por lo menos en esta la vamos a ver frescos y es muy, muy bueno. Acá hay un hombre que se llama William Albright, que es un arqueólogo reconocido mundialmente. O era, no sé si está vivo todavía, una eminencia en arqueología en el mundo. Es un hombre que él no cree que la Biblia toda es inspirada por Dios. Él no cree eso. Pero sin embargo, él dice acerca de la tabla de naciones de Génesis 10, dice, se encuentra absolutamente sola en la literatura antigua, sin el más remoto paralelo aún entre los griegos, en la cual encontramos la aproximación más cercana a la distribución de pueblos en un marco genealógico. La tabla de naciones continúa siendo sorprendentemente exacto. Y ahorita vamos a ver de qué está hablando. Vamos a ver varios nombres y, en fin. ¿Quieren apuntar eso? ¿Sí? No. Ah, ya, y faltó la I en William Albright, dice arqueólogo reconocido mundialmente. Miren cómo empieza este capítulo. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Noten, vamos a ver ahorita un ratito lo que son los hijos de Jafet. Como vimos un poquito hace rato, los hijos de Jafet Jafet es el ancestro de los pueblos indoeuropeos. Eso significa de los pueblos, de la gente que fue a vivir a la India y a Europa, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Ahorita vamos a ver. Dice aquí, Jafet es el ancestro de los pueblos indoeuropeos, ¿no? Y dice, por ejemplo, para los griegos, Jafet, el padre de los griegos, se llama Iapetos, que es el fundador, ellos consideran el padre de los griegos, ¿no? Que viene del nombre Jafet. Y acá hay una cosa bien interesante antes de marearlos con tantos nombres, que estos nombres muchas veces a nosotros que no somos lingüistas nos va a parecer que hay conexión, no hay conexión, a veces hay un poquito de conexión, quizás a veces ni nos vamos a dar cuenta. Pero para un lingüista, un profesional de la lingüística que se dedica a estudiar las lenguas, estos nombres se ven que están conectados definitivamente, ¿no? Entonces, esta lista que vamos a ver, digamos, no es inventada por cristianos para querer justificar cosas, ¿no? Es vista por lingüistas, y también la arqueología muchas veces demuestra lo que dicen los lingüistas. Entonces, viendo no lo que son los lingüistas, para ellos, Iapetos tiene que ver con Jafet, ¿no? Y es el padre de los griegos, Iapetos, ¿no? En segundo lugar, dice aquí abajo Iapeti, ¿no? Iapeti, que es conocido como el padre de los arios. Los arios son los habitantes de la India, los habitantes originales de la India. Entonces, se ve que aquí Jafet mismo o sus hijos fueron hasta Grecia y establecieron poblados ahí, se fueron a la región de la India y también estuvieron ahí, ¿no? Están para los griegos Iapetos, y para los arios o los de la India, Iapeti, ¿no? Ahora, acá hay nada más está la lista de los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Ahora vamos a ver, no es que vamos a ver todos los nombres, no se preocupen, vamos a ver algunos, los que son más importantes, y vamos a ver hacia dónde nos llevan. Gomer, vamos a empezar con Gomer, ¿no? Gomer está relacionado con el nombre Cimeria, según lingüistas. El nombre Cimeria, que el día de hoy se ha cambiado a Crimea. Crimea es una zona que está en la antigua Unión Soviética por el Mar Negro, lo que es ahora el país de Georgia. Acá no he puesto, pero es el país de Georgia. El Crimea es donde está Georgia, ¿no? Muy cerca a Rusia, ¿no? Entonces se toma como que Gomer se fue al norte, justo para el norte,
si recuerdan, salió de Ararat, bueno, se fue quizás hacia el oeste y de ahí al norte, eh, a la ciudad de Cimeria, ¿no? Que ahora se conoce como Crimea, ¿no? Que es el Mar Negro. Aquí dice que está en Rusia, pero no es en Rusia, ahora es en Georgia. Antes era todo la Unión Soviética, ahora Georgia es un país nada más. Y es una zona muy linda, el Mar Negro es una zona, en esa zona tan fría es como una zona de verano. Entonces se fue a una zona muy, muy, muy especial, en verdad, buscando buen clima y buenas condiciones, ¿no? La fuente para esto también son los historiadores griegos Herodoto y Plutarco. Eso no es inventado por ningún cristiano, sino Herodoto y Plutarco son los que dan esta información. Gomer, también probablemente hay una conexión entre Gomer y Germania. Germania siendo Alemania, siendo los habitantes de Alemania, ¿no? Y si es verdad, entonces significa que Gomer o sus descendientes no solamente fueron digamos, hacia el lado de Rusia, sino que también fueron después hacia Germania, ¿no? Que es lo que hoy día se conoce como Alemania, ¿no? Y posiblemente a Cambria, que está en Gales, en el Reino Unido, ¿no? ¿Ya estaban confundidos? Todavía, más o menos. Ujú. Ah, justo de la palabra Gomer, se piensa. Gomer mismo, que haya ido hacia Germania. Y que el nombre Gomer, de alguna manera, se ha ido cambiando con el tiempo y se haya adaptado a Germán, germánico y a Germania, que ahora es Alemania, ¿no? Por ahí se ve. Igual va a aparecer otra conexión con Germania, con otro hermano también. Justo ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero parece que está esa posibilidad, ¿no? Esto es, después lo podemos ver de nuevo y no es muy claro, pero aquí se ve, por ejemplo, lo que es todo marrón. Si se nota arriba es Europa, eh, y después están en rojo también, y en amarillo. Hay tres colores para ver dónde fueron los tres diferentes hermanos. Esta zona de Europa se cree que fue Jafet. Después vemos en la zona de África que fue también posiblemente un poco Jafet, pero más que nada fue Cam, ¿no? Y después los semitas en amarillo. Ahora vamos a ver después otro mapa, creo, un poco más. Pero si notan, si siguen arriba de la sombra de mi dedo, arriba hay un mar más chiquito, ¿no? Arriba, bueno, ese es el Mar Negro, más o menos la zona de Rusia, de Georgia, donde fue Gomer, ajá. Entonces ahí posiblemente fue. Vamos a ver un poco más. Después vemos este mapa otra vez. No, la genealogía no, 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 pero sí vale la pena ver porque nos muestra la exactitud de la Biblia. Dicen que solamente en la Biblia se encuentran documentos, digamos, casi, como llamaría el mundo, prehistóricos. Dice el versículo 3, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Ahí, y está hablando de tres hijos de Gomer, ya van a ser nietos, ¿no? ¿Nietos de quién? Nietos de, de Jafet, no de Noé, ajá, sí, ajá, claro, bisnietos de Noé. Con Askenaz, el primero, hay una posible conexión con Germania también. Yo, la verdad que no he podido ver más cómo viene la conexión, pero parece que sí. Pero dice, hoy los judíos nacidos en Alemania, el día de hoy se les conoce como los Askenazi. Los Askenazi son los judíos nacidos en Alemania, el día de hoy. Entonces, por ahí viene la conexión de Askenaz, que su hijo también fue a esa zona. Son los Askenazi. Entonces, hay bastante similitud. En verdad para un lingüista sería una prueba, ¿no? Una evidencia. Después dice aquí que posiblemente Askenaz se relaciona también con el nombre con Escandinavia o Escandia y Saxonia, de donde vienen los países escandinavos, los que están al norte de Europa, Finlandia, Suecia y Noruega. Parece clase de geografía, ¿no? Sí. Pero es más o menos para ubicarnos. Y la verdad que no he tenido tiempo para poner mapas, porque esto se ve muy claro con mapas después, pero a ver si al principio de la próxima clase
vemos unos mapas para ubicarnos por unos minutos nomás. Askenazi, el día de hoy, sí. No, también quería investigar más y no he podido. A lo mejor si hay una conexión. Sí, sí podría ser. Voy a tratar de averiguar también, porque sí me quedé con esa duda también. Entonces, Askenaz, ¿no? Un hijo de Gomer, ¿no? Germania, posiblemente Escandia y Saxonia. ¿Qué cosa es Saxonia? Los países, sí, los sajones ya, donde están en Inglaterra, ¿no? Segundo hijo de Gomer, Rifat. Y acá hay un nombre que nunca había escuchado, de Paflagonia, que es... Pero no tienen que apuntar eso. Apunten nada más. No, es el nombre que se le daba antiguamente a la región de Anatolia en Turquía. Pongan Turquía nada más, o Anatolia, Turquía, ¿no? El que, el que, el que muestra esto es el que escribe esto es Josefo. Él habla de esa región de Paflagonia. Yo creo que ese nombre ya no existe, pero así era conocido antiguamente. Hoy día es Anatolia, Turquía, ¿no? Parecía, ¿no? Sí, sí parecía. Entonces no se preocupen de todos los nombres, pero, pero sí que, pero sí que vean la conexión. ¿Podremos saber de dónde vienen los peruanos o sudamericanos? Puede ser. Vamos a ver el tercero. El tercer hijo de Gomer, Togarma. Y si ustedes toman Arma, nada más, está hablando de la región de Armenia. Los armenios provienen de este hombre, de Togarma. Incluso esto mismo está en la tradición armenia. Los armenios dicen que, digamos, el fundador, el original, ¿no? El padre fundador de la nación es Togarma, justamente, ¿no? Entonces aunque es una tradición, hay ciertas evidencias, ¿no? Togarma. Y como hijo de Gomer hay otra conexión con Alemania, otra vez, porque es Garma, si tomamos Garma, nada más que suena a Germania, según el Targum judío, que son unos escritos judíos, el Targum judío dice que Togarma fue el ancestro de los germanos también. Entonces es una tercera posibilidad, una tercera conexión. Togarma en Germania, ¿no? ¿Cuál? Ah, el Targum judío es el nombre que se le da a unos comentarios, como comentarios bíblicos que podemos tener nosotros. El Targum judío es un comentario que tienen los judíos. Como les decía, no se preocupen, en la segunda mitad de la clase ya todo va a ir más rápido. Ahorita estamos viendo estos nombres. Y no tienen que apuntarlos todos tampoco, pero sí pueden, nada más la referencia, o si simplemente pueden ver la conexión, es suficiente, ¿no? Más que nada, la idea de que los puedan ver es que podamos relacionar, ¿no? Porque es bien importante, nos dice, claro, según los hijos de Noé, cómo el mundo sí se llega a poblar de nuevo, como dice la Biblia. Esa es la importancia de esta parte. No necesitamos apuntar todos los nombres, no se preocupen, pero si hay algunos más importantes, yo les puedo decir cuáles son los más importantes también, y simplemente para ver cómo se cumple lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, Jafet, ¿no? Que se fue también al norte. Su hijo Magog, ¿no? Han escuchado de Gog y Magog, ¿no? Og y Magog, ¿no es cierto? Que Ezequiel habla que es en Rusia, justamente, ¿no? Se entiende que es de Rusia. Magog se traduce como lugar de Gog. Lugar de Gog. Eso es lo que significa Ma, es lugar o casa o habitación. Entonces, Magog es lugar de Gog. Y se cree que de Gog proviene el nombre de Georgia hoy día, que está por Rusia, al sur creo de Rusia, ¿no? Entonces, de ahí viene Magog también, ¿no? De Jafet, de Jafet, sí. A ver, en el versículo 2 dice, los hijos de Jafet, recuerda que vimos a Gomer, dice Gomer, Magog. Entonces estamos con Magog. Nos hemos saltado a los hijos de Javán, digamos a los nietos
de Jafet y ahora hemos regresado al otro hijo de Jafet. Sí, 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 sí. Esta parte va a pasar, no se preocupen. Otra vez, miren, empezamos, si ven, ¿se acuerdan que vimos Gomer, Germania y algunos hijos de Gomer? Voy a leer el versículo 2 de nuevo. Dice, versículo 2 dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y, bueno, eso fue el versículo 2. Ahora, en vez de pasarse al versículo 3 para seguir digamos, ya vio, aquí hablamos de Gomer, en vez de seguir con Magog, el escritor de este capítulo empezó a hablar, en vez de Magog, del otro hijo de Jafet, empezó a hablar de los nietos de Jafet, empezó a hablar de la descendencia de Gomer, en vez de irse al otro hijo, y por eso confusión. Si ven acá, miren, aquí están los hijos de Jafet, Gomer, y hablamos de varios hijos, y por eso nos perdimos un poco, y ahora hemos regresado al segundo hijo, a Magog, ¿no? Ahí estamos, sí, sí, está clarito. Ya, entonces estamos otra vez con Jafet, los hijos de Jafet, su segundo hijo, Magog, ¿no? Lugar de Gog, con referencia a Georgia, ¿no? Por lo que fue la antigua Unión Soviética. Ahora miren otro, ¿cómo? Magog, lugar de Gog dice Georgia, Georgia al sur de Rusia me parece. Ahora Mesec, Mesec casi Mesón. Sí. Mesec, y eso es bien impresionante porque Mesec sí está bien relacionado con el pueblo de los Muscovi en la antigüedad. Muscovis, los Muscovis, que fue también el antiguo nombre de Rusia y de donde viene después el nombre Moscú, ¿no? De Mesec. Entonces, otra vez, Mesec está relacionado con el pueblo de los Muscovis. Muscovi dice aquí que es antiguo nombre de Rusia, pero también es un pueblo de la antigüedad, de esa zona, los Muscovis, y de Muscovi ya se ha convertido a Moscú, ¿no? Y Mesec, ajá. Mesec, Muscovi, Moscú. Así más fácil, sí. El otro hijo de Jafet, sí, de Jafet. Vamos a seguir un poco más hasta llegar a Perú y de ahí ya seguimos. Sí. De repente llegamos a Perú. De repente salimos todos nosotros. Sí. Vamos a ver el siguiente. Ahorita, no, vamos a hacer una cosa que no habla de todos los hijos, en verdad, habla de los que son más relevantes. Muchas veces de muchos no se sabe nada, ¿no? Así que no van a ser todos los nombres que estamos viendo ahí. Muscovi, Moscú, ¿no es cierto? Ahora, otro hijo fue Tubal, ¿no? Tubal que está, a Tubal tenía un monumento asirio y era conocido como Tiberani, el fundador de los asirios, Tiberani. Está en conexión con Tiberani, que son los asirios, hay un monumento asirio. Ahora, también se dice que posiblemente Tubal está relacionado con Tobolsk, que es un lugar en Rusia. Tobolsk, ajá, y Tubal. Aquí dice un monumento asirio. Es, eh, es, digamos, un fundador, un ancestro asirio. Tiberani es un ancestro asirio. Ahora, posiblemente con Tobolsk también de Rusia. Y después dice, otro hijo es Madai. Y Madai sí está comprobado que tiene que ver con los medos, ¿no? Con, han escuchado, ¿no? El imperio medo-persa, ¿no es cierto? Entonces, Madai fue el ancestro de los medos, que después con el tiempo se iban a juntar con los persas, los medos persas, y ellos iban a ser los habitantes de la India, a su vez, es lo que dice aquí. Dice Madai, bueno, medos, junto con los persas, habitarían India, ¿no?
Por eso le dije que quizá hoy día nos graduábamos de lingüistas, porque un montón de nombres, sí. Sí. Han faltado unos mapas en verdad, porque con un mapa se puede ver más claro. Bueno, otro hijo de Jafet es Javán. Javán y también está relacionado con Grecia, Javán, ¿no? No tengo aquí los pasajes, pero en pasajes del Antiguo Testamento se relaciona a la zona de Grecia, se le llama Javán, ¿no? Es algo que pueden buscar también. La zona de Javán, en pasajes del Antiguo Testamento se le conoce, se nombra así a la zona de Grecia. Entonces, si pensamos, vemos un poco que Jafet y su hijo Javán, los dos fueron y fundaron Grecia, lo que iba a ser Grecia más adelante, ¿no? Y para terminar con Grecia, eh, vamos a ver a un hijo de Javán, que es Elisa, ¿no? Y Elisa también está relacionado con Grecia. La palabra Elisa después se ha traducido como los helenos o helénicos. Cuando escuchamos hablar de los helenos, helénicos, helenísticos, estamos hablando siempre de los griegos, el imperio, griego, ¿no? Entonces, es de esta palabra, del nombre Elisa, sale la palabra helenos, helenísticos, ¿no? Eh, Incluso aquí dice la Ilíada, que es un libro de historias de Grecia, ¿no es cierto? Menciona al pueblo elesio, ¿no? Y, y Elisa es el ancestro, ¿no? Que es la conexión, digamos, ¿no? Entonces, aquí dice otra vez, Javán, padre de Elisa, relacionado con Grecia, ¿no? Con los helenos, helenísticos, ¿no? Y la Ilíada, el libro de la Ilíada, menciona al pueblo elesio. Entonces, hay también una conexión con Grecia, con ese lado de, bueno, para no confundirnos tantos nombres, ¿quién es el original? Es Jafet, ¿no? Y sus hijos. Es, 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 es para que tengamos más paciencia también. Sí. Dice versículo 4, miren, los hijos de Javán, otra vez Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim, ¿no? Tarsis está relacionado con una zona de Tartesos en España. Ajá, Tarsis, Tartesos, ¿no? Y con Cartago, que es, si aquí está España, justo abajito está el norte de África. Entonces, en toda esa zona de Cartago y de Tartesos estuvieron estos hijos de Tarsis. Después, Kitim también está relacionado con Chipre, ¿no? Chipre muy cerca a Grecia, posiblemente con Grecia, ¿no? Ahora, también hay una... Recuerda que vimos Magog, que era lugar de Gog, o tierra de Og. Aquí, si ustedes ven, si juntan Ma-Kitim, que es un nombre que existe, significa tierra de Kitim. Ma-Kitim es muy relacionado con Macedonia. Y Macedonia es también una zona en Grecia. Ma-Kitim, Macedonia, ¿no? Entonces, Tarsis, ¿no? Otra vez Tarsis, la zona de Tarsis, Tartesos. Ma-Kitim es tierra de Kitim, es Macedonia, Macedonia, ¿no? Kitim, Chipre, Ma-Kitim, Macedonia. Ahora, otro hijo, Dodanim, también se le conoce en Primera de Crónicas 1.7 como Rodanim, ¿no? Y es bien posible que esté hablando del ancestro de la ciudad de Rodas, también por esa zona de Europa. Rodas, Rodanim. Ujú. Si quieren pongan Rodanim, Rodas, nada más, para que sea más fácil. Ujú. Y como ven, muchas de estas se ven que salen bastante, es bastante obvio, otras no tanto, ¿no? Solo ese para que tengan una idea, ¿no? Y en todo caso apunten la que les parezcan más obvias, ¿no? Lo más importante lo vamos a ver después, que en verdad lo más importante después es la línea que nos lleva hacia Abraham,
Eso ya va a ser el capítulo 11. Entonces, Dodanim, en Primera de Crónicas 1:7, es Rodanim, posiblemente está hablando de Rodas. Después, Tiras, el otro hijo, está relacionado con los tracianos. Según Josefo, el historiador judío, está relacionado con los tracianos. Y posiblemente con los etruscos, que son los antiguos habitantes de Italia, ¿no? De Jafet, ajá. Miren el versículo 4, estamos en el 4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim, ¿no? Y Javán está en el versículo 2. Javán es hijo directo de Jafet. Sí, está bien. Estamos llegando, creo, a la parte final de toda esta parte, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia o el propósito de todo eso? No es marearnos, de verdad, de verdad, no, también, pero, y es tarde, pero si lo piensan, o si después otro día le dan una mirada fresca, es bien impresionante, porque nos está diciendo cómo los hijos de cada uno de los hijos de Noé fueron y poblaron diferentes partes del mundo, y que hasta bastante grado se puede comprobar, ¿no? Y cómo en verdad, a partir de 3 hombres, con su familia, se volvió a poblar el mundo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de todo esto, es que lo que nos dice la Biblia es verdad. ¿Se acuerdan ese comentario que leímos? Fue el primer slide de este arqueólogo William Albright, que no cree en la veracidad de la Biblia completamente, pero él dice, esto es en verdad increíble, no tiene paralelo en la historia. Es la única conexión escrita, este capítulo de la Biblia, con muchos pueblos de la antigüedad de los cuales ya no sabemos nada. Esa es la importancia de esto. Si hay algo más que apuntar los nombres y eso que vale la pena recordar, es que la Biblia nos dice la verdad y es exacta y es confiable. Y si se acuerdan en la primera clase que la Biblia, decíamos, no es un libro de historia, ¿no? Ni de ciencia, pero cuando toca temas de ese tipo, da con la verdad, justamente. Y es un poco lo que está hablando aquí, ¿no? Cómo se esparcieron pueblos y en verdad sus nombres han sido preservados, ¿no? Entonces, aquí dice, algunas de estas relaciones que hemos visto son inciertas, pero son razonables. En otras palabras, todo no se puede comprobar al 100%, ¿no? Estaría mal que alguien les dijera, sí, esto está ya todo al 100% comprobado, pero según lo que dicen los lingüistas y lo que hemos visto de lo que dicen algunos arqueólogos, sí se da. Entonces, en verdad, sí es bastante confiable. Es bien confiable, más bien, ¿no? De todos modos, por eso está esa nota ahí. Ahora, ya sin ver tantos nombres ahorita, ¿no? Si vemos a Jafet y sus descendientes, ¿no? Ellos fueron a la zona de Europa. Ya tanto nombre que hablamos lo resumimos así, ¿no? Jafet se fue a Europa, qué pena que no hay un mapa, pero se fue a Europa y también a Rusia y a la India, ¿no? A los 3 lugares más o menos fue lo que copó Jafet y sus descendientes. Es decir, que los indios, los europeos, ¿no? Tienen su origen en Jafet, en los hijos de Jafet. Y Europa se ha conocido, no se conoce como un centro de desarrollo filosófico y científico, ¿no? En otras palabras, muchas de las mentes pensantes, ¿no? Han salido de ahí, ¿no? No solo ahora, sino en siglos anteriores, ¿no? Desde, filósofos, en fin, ¿no? Entonces, ahí está Jafet, ¿no? E incluso cuando vimos la profecía de Noé que iba a habitar juntamente con Sem, el Evangelio llegó ahí fuera, es el siguiente continente al que llegó después de que salió de Israel, de Jerusalén, cuando Pablo va a Asia Menor y predica ahí en Europa. Y fue cristiano por mucho tiempo, ¿no? Entonces estuvo habitando con Sem también, ¿no? Ahora, versículo 5 dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Las costas fueron pobladas de
de los descendientes de Jafet, ¿no? Hemos visto mucho de Grecia, ¿no? Y todo eso es costa, es islas, ¿no? Y ahí estuvieron poblados. Ahora dice aquí, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, ¿no? Ahora, recién en el capítulo 11 viene lo de la Torre de Babel, el incidente en el que todas las lenguas son confundidas. Hasta este momento hay un solo idioma. Entonces, ¿cómo está hablando en el capítulo 10? Cada cual según su lengua y de sus naciones. Porque este capítulo 10 ha sido escrito después de los eventos de la Torre de Babel. Sí, han sido escritos posiblemente, se piensa, por Taré, papá de Abraham. Posiblemente él fue el que escribió, ¿no? Entonces él ya había visto todo y había recibido también escritos antes, ¿no? Entonces es por eso que va a aparecer varias veces según su lengua, conforme a sus familias, porque ha sido escrito ya después, ¿no? Ahora, Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Esto es más fácil. Cus está en la Biblia. Cus es Etiopía en la Biblia. Es bien fácil. Cus es Etiopía. En Etiopía existen unas tablas que ellos guardan que se llaman las tablas de Amarna, con unos escritos, y ahí hablan acerca de este fundador, Cus, y se le conoce como Kashi. Ahí está, ¿no? Entonces, Cus es Etiopía en la Biblia, es bien sencillo. Estamos ya en los hijos de Cam, los hijos que fueron maldecidos, ¿no? Kashi, ajá. Estamos en el versículo 6. Tablas de Amarna. Tablas de Amarna son unos documentos que tienen en Etiopía, ¿no? Entonces, en las tablas de Amarna, ahí se menciona a Kashi como el ancestro, ¿no? De los etíopes, ¿no? Kashi, que está bien relacionado con Cus, si ven, ¿no? Eso es lo importante de todos estos nombres, ¿no? Como en verdad sí se está dando. Cus, claro, que cambió, ¿no? Fue cambiando, ajá. ¿No? Y después dice, número 2, el otro hijo de Cam que vemos es Misraim, que también es bastante conocido, que se está hablando de que es un ancestro de los egipcios. Misraim es el ancestro de los egipcios, ¿no? Incluso el Salmo 105, 23 habla acerca de Egipto como la tierra de Cam, ¿no? El Salmo 105, perdón, versículo 23, la tierra de Cam, ¿no? Entonces, Misraim es ancestro de los egipcios, ¿no? Está hablando de Egipto. Aquí abajo al final dice, recuerden los im, ¿no? De los hebreos, es el plural, como Elohim, ¿no es cierto? El im, ¿no? Entonces está hablando también de, quizá más de un hermano, está hablando de un grupo de gente que son los ancestros, pero descendientes de Cam, ¿no? Descendientes de sus hijos. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? Sí. Ya. Otro hijo, el tercer hijo que sale aquí de Cam, Fut. En la misma Biblia nos dice quién es. Son los que fueron a vivir a Libia. Son los ancestros de la gente de Libia al norte de África. Fut es Libia. Por lo que dice la Biblia misma y por lo que dice Josefo, el historiador, también. Él también nos da una pauta. Entonces, Fut es Libia, el norte de África, oeste de Egipto, según Josefo. Y el cuarto hijo, Canaán, es bien conocido porque va a aparecer en toda la historia del Antiguo Testamento. Ya lo hemos leído muchas veces y va a seguir apareciendo, incluso los que están estudiando Éxodo, ¿no? Los cananeos, todos los cananeos. Y los cananeos fueron, ¿qué tipo de gente eran? ¿Quién recuerda? Paganos, idólatras, totalmente opuestos, no conocían al Dios verdadero, inmorales, etcétera, ¿no? Y ahora vean, ¿quién recibió la maldición? ¿No? Fue Canaán. Ni siquiera fue Cam, sino fue a su hijo, ¿no? Entonces, de ahí se ve, ¿no? Cómo afectó de esa manera.
¿no? Entonces, Fut, Libia y Canaán, los cananeos, que son varios pueblos. Y ahora vuelve a hablar de los hijos de Cus, el versículo 7, ¿no? Que fueron a Etiopía, ¿no? Dice, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Seba, estamos viendo a 5 hijos de Cus ahorita, no solo para no confundirnos. Y los vemos en 3 categorías. Seba son los sabeos, que son la gente de la zona de Sudán. Seba, ancestro de Sudán, de los sudaneses, de los sabeos. Una referencia está en Isaías 15:14. Dice aquí, Seba, Sudán o los sabeos, ¿no? Hoy día existe el país de Sudán en África. Antiguamente a ese pueblo se le conocía como los sabeos, ¿no? Por eso dice aquí los sabeos. De los 5 hijos de Cus, el número 2 son 3 hijos mencionados. Ávila, Sapta y Sapteca simplemente fueron a Arabia. Es poco lo que se sabe. Fueron a Arabia. Ávila, Sapta y Sapteca fueron a Arabia. Y en Arabia hay una ciudad que se llama Sabata, como el hijo de Cus. Sapta, ¿no? Aquí dice Sabata, ciudad de Arabia. Entonces se ve que fueron para allá. Y el quinto hijo de Cus es Rahama, que simplemente se puede decir que fue para Arabia también. Es lo que se puede decir. Entonces, eso está más fácil, ¿no? ¿O no? Seba, el primer hijo, fue a Sudán, a los sabeos. El segundo grupo son Ávila, Sapta y Sapteca, que fueron a Arabia, con la ciudad de Sabata, que está en Arabia. Y el quinto hijo es Rahama, que fue a Arabia también. Allá. No, los números 2, 3 y 4 forman un mismo grupo. Ávila, Sapta y Sapteca, está aquí. Que fueron a Arabia también. Y el quinto ya fue Rahama, que fue a Arabia también. Rahama. Entonces, y ahora sí vamos al versículo 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y ahora aquí va a cambiar todo un poco de tema, ya vamos a salirnos de tanto nombre y vamos a ver un poquito acerca de Nimrod. ¿Quién es Nimrod, no? Entonces Cus engendró a Nimrod. ¿No? ¿Cómo? Ah, otro hijo. Sí, perdón. Sí. Sí. Hemos visto, estamos aquí en el versículo 7, ¿no? Los hijos de Cus. Claro, y es el sexto hijo. Tienes razón. Sí. Es otro. Que merece un comentario aparte por quien es él, ¿no? O por lo que hizo. Vamos a ver un poquito acerca de Nimrod. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra. Versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿No? Entonces, estamos viendo un par de cosas. Que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dice el versículo 9 que fue vigoroso cazador, que no tiene nada de malo, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En realidad no era solamente un cazador, era un hombre que se dedicaba a perseguir incluso a los seres humanos para que estuvieran, para influenciarlos y hacerles hacer lo que él quería. Y ahorita vamos a ver qué pasó con Nimrod, cuál es el origen. Cus, ¿recuerdan? ¿Es hijo de quién? Hijo de Cam, ¿no? De quien recibe la maldición. Cus resintió la maldición, al parecer resintió la maldición de Noé, porque la maldición era servidumbre perpetua. ¿Y por qué digo eso, no? Porque nace su hijo Nimrod y precisamente le pone el nombre de Nimrod. Nimrod significa rebelión o vamos a rebelarnos. Entonces,
es bastante obvio que no estaba contento él con su situación. Él tenía en su corazón rebelarse a propósito de Dios. Porque si a su hijo le pone, vamos a rebelarnos, ya está bien claro, ¿no? ¿Qué más decir? Entonces, Cus había resentido la maldición de Noé. No la quería. Y a su hijo le pone Nimrod, ¿no? Que es rebelión o vamos a rebelarnos. Entonces lo que se piensa es que si ya desde bebé, bueno, le puso ese nombre, él tenía ya en su mente, en su corazón, buscar, en verdad, criarlo de una manera que fuera contraria a los propósitos de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para fundar, digamos, su propio imperio y salirse así un poco, a lo mejor lo que él pensaba, de la maldición, ¿no? Dice la Biblia que tenemos que orar por nuestros líderes, así, sí, sí, sean quienes sean, ¿no? Y dice Nimrod, ¿no? Dice que fue un vigoroso cazador, se entiende también por eso que fue un tirano. ¿De dónde sale vigoroso cazador con tirano? También les voy a leer lo que dice el Targum de Jerusalén, que es otro comentario de los judíos. Dice, es muy parecido al mismo versículo. Este fue vigoroso cazador y fue vigoroso en maldad delante de Jehová, porque era cazador de los hijos de los hombres, y les decía, apartaos del juicio de Jehová y adheríos al juicio de Nimrod, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Es bien parecido al versículo 9. Se han agregado ciertas cosas, se ha agregado de que era vigoroso no solo en cazar, sino en maldad. También se ha agregado que era cazador de los hijos de los hombres, y que les empezó a decir a los hombres, si pensamos que esto es verdad, les decía, apártense del juicio de Dios, ¿no? Y vengan al juicio de Nimrod, ¿no? En otras palabras, como decir, no hagan caso a Dios y ahora háganme caso a mí, ¿no? Y ese fue el origen de Nimrod, ¿no? Que si pensamos su papá, con ese nombre que le puso de chiquito, lo estuvo entrenando para que esté alejado de Dios y para rebelarse y poder salirse de la maldición, es bien posible que todo eso haya sucedido así, ¿no? Y él aquí está diciendo, dejen a Dios y síganme a mí. ¿A qué suena eso, no? Suena en verdad a un hombre totalmente apartado de Dios, ¿no? Totalmente apartado de Dios. Y ese fue Nimrod, ¿no? Y Nimrod, viendo ya lo que va a hacer la Torre de Babel después, va a construir no solamente, o va a reinar en Babel, sino va a construir varias ciudades, no solo Babel. Miren el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces, lo que vemos aquí es que no solamente él quería reinar en Babel, sino que también comenzó su reino en Erec, Akkad, Calne, otras ciudades. Y fíjense el versículo 11. De esa tierra salió para Siria y ¿qué hizo? Edificó. Fue un constructor ¿de qué? De Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Está hablando de por lo menos 4 ciudades que él, seguro con ayuda de sus súbditos, edificó. Fue un gran constructor y, digamos, lo que se piensa es que estaba Babel como el centro, digamos, de sus ciudades, porque estas no son casas, sino son ciudades, y alrededor de Babel construyó estas ciudades como Nínive, ¿no? Rehobot, Cala, etcétera, ¿no? Entonces era un complejo de ciudades que él tenía ahí. Por eso aquí dice, Nimrod edificó un complejo con diferentes ciudades, y Babel sería la capital. Este era un hombre, si piensan, muy poderoso, alguien que en la antigüedad estaba construyendo ciudades, no una ciudad, ciudades, ¿no? Y posiblemente no serían tan grandes como las ciudades modernas, pero al fin y al cabo eran ciudades donde vivía seguramente bastante gente, ¿no? Que constaba de bastantes casas, edificios, etcétera. Este hombre era poderoso, era un hombre diligente y había hecho esto. Otra cosa me estaba olvidando, por la que se piensa que Nimrod fue un hombre, también se le llama como vigoroso cazador. Se piensa que después del diluvio salieron del arca animales y también salieron animales grandes,
¿no? Y se piensa que dinosaurios habrán vivido a lo mejor los primeros años después de salir del arca y que habría gente que estaba muy asustada de animales grandes. Y él, siendo un cazador, se dedicó a, digamos, a proteger a la gente, ¿no? A matar estos animales, ¿no? Y por eso ganó un nombre, digamos, un nombre, ¿no? Tan prestigioso y que se queda hasta el día de hoy, ¿no? Él figura como un gran cazador, no solamente por cazar animales, porque nadie pasaría la historia nada más por ser un cazador de animales, ¿no? Pero este hombre hizo un poco más y además de alguna manera cazó a los hijos de los hombres también, ¿no? Los perseguía. Entonces, estas cosas las menciono porque era un hombre muy muy poderoso, muy de hacer cosas, ¿no? Nimrod, ¿no? Ahora, muchos estaban preguntando ahora por qué es que Noé maldice a Canaán, ¿no? Y no, ¿por qué? Si fue Cam, su papá, el que pecó contra él, ¿no? Y bueno, hemos tenido que pasar un poco rápido, pero solamente se puede decir, hay dos posiciones que se creen, ¿no? Con respecto a eso. Una es que otra vez, desde que salieron del arca, que no había nacido Canaán, bueno, pasaron décadas y después es que Noé se embriaga. Entonces que su hijo ya era mayor, que Canaán ya era mayor, y bueno, y participa del pecado, y por eso Dios lo maldice a él. La otra posición es que, en verdad, em, Cam era el menor de los hijos. De Sem, Cam y Jafet, Cam es el menor. Entonces fue el menor el que se burla de su padre y de alguna manera en retribución Noé maldice a su menor hijo, que es Canaán, como algo que le iba a doler también, ¿no? Eh, Ahora, mucha gente, bueno, están las dos posiciones y en verdad nadie puede decir, bueno, ya, si es esto, hay diferentes opiniones. Eh, una, lo que sí sabemos de Dios es que Dios no castiga a una persona por los pecados de otra. Y si lo vemos así, se puede pensar que participó Canaán. Ahora, también está cuando en Éxodo 20, cuando también Dios dice que Él es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero, no sé, este me parece que es un caso diferente, pero es una opinión personal nada más. Ustedes tienen que llegar también a su conclusión. No, están las dos posiciones. Si fue porque participó o fue porque Noé quiso maldecir al menor, porque él mismo era el menor, como en retribución que Noé hizo eso. Son las dos posiciones que pueden investigar. Eh, y después a los descendientes, ¿no? Que viene eso. Y alguien me estaba diciendo, ¿no? Por ahí que eh, es como si se descendiera, como se maldijera pues a todos los descendientes de Perú, a toda una nación. Pero, pero no es así porque Dios al final, si bien maldice o Noé maldice, al final Dios tiene su plan y Dios es soberano y su plan es que los gentiles vengan a conocer al Señor. Entonces, por más que hubiera una línea que tiene una maldición encima, no significa que esa línea pues está perdida, ¿no? Porque si fuera así, nosotros mismos somos gentiles acá en Perú y no tendríamos nada de oportunidad. Entonces, Dios, Dios sabe, Dios es soberano y no podemos ver todo su plan, pero solamente Él sabe por qué lo ha hecho así, pero no se tiene que tomar en que ya todos, todo un país, toda una nación, ya están malditos por Dios o por Noé y no hay oportunidad de salvación ni nada de eso. Dios ha hecho su salvación extensa a todos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, es un poco lo que se puede aclarar sobre ese tema, no porque somos descendientes de una familia, de un pueblo, estamos condenados, no, porque Dios obra en individuos, ¿no? Y no obra en naciones. Sí obra en naciones, pero también obra en individuos dentro de cada nación. Así que la salvación es personal y la relación con Dios, no importa de dónde vengamos, no importa lo que hicieron nuestros padres, es personal. Muchos de nuestros padres quizás estuvieron metidos en idolatría o en cosas que no deberían y aquí estamos el día de hoy, ¿no? Entonces, Dios no lo va a hacer de esa manera porque tenemos una cierta descendencia nada más. Eso es un poco para aclarar un poco ese tema. Y después vamos a ver a dónde nos quedamos, ¿no? Con Nimrod, ¿no? Cam, Canaán, Cus y su hijo Nimrod, ¿no? Poderoso que estaba
llevando a la gente para sí, para que se rebele contra Dios. Este capítulo no nos dice mucho más. El versículo 13, donde continuamos, va a volver a hablar de ciertos nombres, ¿no? Y otra vez van a aparecer los plurales, que son los Misraim, Ludim, Anamim, etcétera, ¿no? Entonces dice el versículo 13, Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naf, que son los plurales, ¿no? Entonces, como son plurales, está hablando de pueblos, no está hablando necesariamente de una persona, sino está hablando de un grupo de gente, no está hablando de pueblos, ¿no? Entonces, esos son los pueblos, ¿no? El versículo 14 sigue también mencionando plurales, dice a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Entonces, vemos que, bueno, los filisteos vienen de aquí, ¿no? Los filisteos vienen de Casluim, ¿no? Y también se piensa que vienen de Caftorim, de estos dos, ¿no? Suena un poco enredado Casluim y Caftorim, pero bueno, se piensa son los dos descendientes de los filisteos, ¿no? Dos de los hijos, ¿no? De donde vienen los filisteos. Entonces, versículo 15 va a seguir con unos nombres, ¿no? Y ya no vamos a ver nombres en tanto detalle. Seguimos con Canaán, recuerdan, empezamos con Jafet y vimos todo lo de Europa, India. Bueno, después Cam, Canaán, seguimos con Canaán. Dice, versículo 15, y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Sidón su primogénito, a Ed. Y de Ed vienen los hititas, que se conocen también en el Antiguo Testamento desde Génesis, ¿no? Génesis 23:10 menciona a los hititas, y los hititas existían ya en tiempos de Abraham. En Génesis 15, versículos 19 al 21, hay mención acerca de los hititas que estaban, que estaban ya en la tierra de Canaán, ¿no? Sí, es un nombre bastante familiar, ¿no es cierto? Los hititas, dentro de todo. Entonces, y eran una gran potencia incluso en tiempos de Salomón. En Segunda de Crónicas 1:17 nos muestra también eso, que seguían siendo una gran potencia en tiempos de Salomón, muchos siglos después, los hititas, ¿no? Entonces, otra vez dice Ed, ¿no? De Ed vienen los hititas, ¿no? Una mención es Génesis 23:10. Estaban habitando en Canaán en tiempos de Abraham, ¿no? Y eso está en Génesis 15:19 al 21. Y eran una gran potencia en tiempos de Salomón también, según Segundas de Crónicas 1:17, ¿no? Entonces, esos son los hititas. Va a haber algo bien, bien interesante con los hititas ahorita. Entonces, de los hititas hay unos monumentos cuneiformes, son unos monumentos de la antigüedad que al parecer eran conocidos como los quitas también. Los hititas eran conocidos como los quitas según unos monumentos cuneiformes, unos monumentos que existían en la antigüedad. Eso que tiene importancia, ¿no? Que se llamaban quitas, que los quitas aparentemente están relacionados con los habitantes de Catay. Catay ya está hablando de una región de China, ¿no? Entonces, los hititas o los quitas relacionados con el pueblo de Catay, ya que está hablando de China, del lejano oriente, ¿no? Entonces, sí, en verdad uno lee eso y en verdad parece increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí dice, ¿no?, que los arqueólogos han encontrado similitudes entre los hititas y los mongoles, ¿no? Allá en el lejano oriente, ¿no? Similitud entre los hititas y los mongoles. Dos similitudes. La primera, que ambos fueron pioneros en la fundición de metales y en trabajar con hierro. O sea, tanto los hititas en el Medio Oriente como los mongoles en el Lejano Oriente fueron pioneros en fundición de metales y en trabajar con hierro y metales. Sabían trabajar con metales, pues, ¿no? La segunda similitud entre ambos es que ambos
estaban dedicados a la crianza y domesticación de caballos. Eran dos pueblos que habían podido dedicarse a eso y hacerlo bien, ¿no? Crianza y domesticación de caballos. Ajá, son los mongoles con los hititas, dos similitudes que tienen, ¿no? Otra vez, las dos similitudes entre los hititas y los mongoles, que los dos fundición de metales y trabajar con hierro, y la segunda, también los dos se dedicaron a la crianza y domesticación de caballos, ¿no? Cosa que quizá otros pueblos no hicieron o no se especializaron tanto, ¿no? Entonces es interesante, pareciera que hay una conexión, según los arqueólogos, ¿no? Eso significaría que algún descendiente de Canaán, de Cam, se fue hasta el lejano oriente, pues, y ahí, ahí fundaron pueblos, ¿no? Y se quedaron a vivir, ¿no? Ahora, siguiendo en el versículo 16, sigue hablando de otros pueblos descendientes de Canaán: al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, ¿no? Muchos nombres, ¿no? Todos familiares de los cananeos. Los nombres que vemos en el versículo 16 sí son más conocidos. Esos Jebuseo, Amorreo, Gergeseo aparecen en el Antiguo Testamento porque son los pueblos que cuando ya sale de Egipto Israel, Dios le dice, ¿no? Le dice al pueblo de Israel que los mate, que elimine desde el mayor hasta los más pequeños. ¿Por qué? Por el paganismo, ¿no? Incluso en la época de José, ¿no? Si no me equivoco. Están ahí también, ¿no? Ajá. Entonces, entonces está bien. Y 7.1, ¿no? Deuteronomio 7.1. Son pueblos conocidos esos, ¿no? En el 17 hay unos pueblos quizás no tan conocidos: Ebeo, Araseo, el Cineo. El 18, claro, el Ebeo sí, ¿no? Después el Arbadeo, el Semareo y el Amateo. Muchos se pueden haber también extinguido o desaparecido, ¿no? Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Hay un nombre de esa lista que vamos a ver, que es el nombre de los cineos, que aparentemente no tienen mucha prominencia en la historia bíblica después. Pero los cineos, viene del nombre Sin, que es similar a otros nombres en la Biblia. Cineos están relacionados con Sin, con Sinaí, con Sinim, como dice Isaías 49:12. Entonces se piensa que a lo mejor, a pesar que la Biblia no lo dice, fueron un pueblo prominente en la antigüedad, los cineos, porque hay muchos nombres muy parecidos a ellos, ¿no? Dice aquí, similar a otros nombres en la Biblia, como Sin, Sinaí, Sinim. Sinim está en Isaías 49:12, ¿no? Ahora, los asirios, dice aquí, adoraban al dios Sin, y eso era tomado de una práctica de adorar a los patriarcas fundadores, ¿no? Muchos pueblos, sobre todo los cananeos, debe ser que adoraban a aquellos que habían fundado, ¿no? Un lugar. Sucedió con Nimrod. Nimrod también, después de su muerte, fue como adorado, fue hecho como una deidad, ¿no? Entonces era una práctica que se daba, ¿no? Pero bueno, está en Isaías 49:12, cuando hablan de Sinim, habla que vienen de lejanas tierras, Sinim, ¿no? Ahorita vamos a ver una cosa. Y hablando de Sin, ¿no? Y de los cineos, hay historias seculares del Oriente, ¿no? Que mencionan a los sinos, ¿no? Como posiblemente relacionados con habitantes de China, Mongolia y el lejano Oriente. O sea, en otras palabras, que los sinos, de los cineos vienen los sinos, que fueron los habitantes del lejano Oriente, de la región de China, Japón, Mongolia, todo eso, ¿no? Y ya hemos visto algo de eso ahorita, y vamos a ver ahora los dos nombres que están relacionados con China. El anterior fue Kitim, ¿no? Y ahora es Sin. Y los dos son descendientes de Canaán. Los dos son hermanos, ¿no? El día de hoy, Sino es un prefijo que se usa para hablar de los chinos, ¿no?
Hoy día todavía se habla de la guerra sino-japonesa, de las relaciones sino-americanas. No sé si habrán escuchado en las noticias alguna vez, pero se da, sí se da, ¿no? Para referirse a los chinos se usa el término sino, el día de hoy, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, se piensa que puede haber una conexión entre los cineos y los habitantes de Mongolia, Japón, etcétera, ¿no? Eh, hay historias seculares, ¿no? Del Oriente en la que se habla de estas cosas, ¿no? Entonces, esa sería la importancia de los cineos, que de los cuales no sabemos nada más. Se piensa que a lo mejor, eso no es comprobado, ¿no? Pero fueron los ancestros de los chinos, juntamente con su hermano Kitim, ¿no? Ahora, aquí dice posibilidad, ¿no? Dice orientales descendientes de Canaán, como le dice, estaban los hititas, ¿no? Los quitas, Catai, ¿se acuerdan? Y eran hititas, perdón, no era Kitim. Y los cineos, ¿no? Entonces, es posible que estos dos parientes, ¿no? Se hayan ido hacia el lejano oriente y se hayan establecido por allá, dando origen a los pueblos de la antigüedad de la China, del Japón y de Mongolia, etcétera, ¿no? Eran los hititas, no eran los descendientes de Kitim, como dije, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad, la conexión que algunos piensan que hay, ¿no? No sería uno, sino dos hermanos que llegaron hasta esa parte del mundo. Entonces, ahí están los descendientes de Ed, los hititas y los cineos. Ahora, si eso es verdad, si quieren verlo una vez más, está hablando, dice Ed, hititas o quitas, Catai. Y cineos, sinim y China. Son los dos hermanos, ¿no? Las dos líneas que apuntan para allá, ¿no? Ahora, si esto es verdad, ¿no? También se piensa que los habitantes del lejano oriente, ya cuando estuvieron por la región de China, eh, Siberia, todo el oriente, cruzaron por el estrecho de Bering hasta Alaska y poblaron Norte y Sudamérica. Es lo que se puede pensar. Y para que vean el estrecho de Bering dónde está, no sé si se ve muy bien el cuadradito rojo, pero la parte amarilla es lo que es el fin de Rusia, pero ya la Rusia oriental, muy pegado a China. Y Alaska está a continuación. Ahí es donde está lo que se conoce el estrecho de Bering, que en épocas de mucha helada se han construido un puente, un camino para poder cruzar entre los dos continentes, ¿no? Y que por ahí han cruzado. Esto es lo que se cree, no solamente en historias bíblicas, muchos estudiosos seculares piensan que así es como llegaron digamos, los nativos de las Américas, América del Norte, Centro y Sur, al continente, que llegaron por ahí, ¿no? Entonces, en las épocas antiguas que estamos viendo y después en la época de Abraham, toda esta parte del norte estuvo también llena de hielo y esto puede haber sido un puente realmente que no había en verdad mar de por medio, ¿no? Muy fácil para que cruzaran. Entonces, es una posibilidad, es lo que dice ahí, ¿no? Habitantes del lejano oriente cruzaron por el estrecho de Bering hasta Alaska y poblaron norte y, ¿no? Entonces, es lo que se piensa que puede haber pasado. Así es como llegaron los habitantes eh, descendientes de Noé hasta este continente, ¿no? Si ustedes quieren pueden investigar más, ¿no? Es lo que se piensa, claro. Sí, sí, porque es bien posible. Claro, se cree, hasta se puede decir, bueno, es muy frío, pero es bien factible que eso haya pasado, en verdad, porque estaba ahí. Similitud de lenguajes. Hay muchas palabras que se parecen, sí. Chanchan, ¿no? Chanchan siendo una de ellas, las ruinas de Chanchan. Eh, Chanchan, no me acuerdo el significado que tiene originalmente, pero en el chino
también Chan Chan creo que significa como puerta grande, algo muy relacionado con las ruinas de Chan Chan. Marcos me contó una historia una vez de unos doctores que fueron a una zona de Siberia, ahí al oriente de Rusia, ya estando en el lejano oriente, a ayudar porque había habido un terremoto o algo. Entonces fueron doctores y fueron a un pueblo de esa zona y se encontraron que en el pueblo ahí hablaba 90% igual al quechua. Es lo que le pueden preguntar a Marcos, ¿no? Que les dé detalles, pero se encontraron con eso, ¿no? Entonces, no sé en qué parte. Él es el que me contó hace tiempo, recién me acuerdo de la historia, pero es en Siberia, en alguna parte por Siberia. Y era un idioma prácticamente igual al quechua, ¿no? ¿Cómo se dio? Aparentemente hay una conexión también por medio del lenguaje, ¿no? Hay varias palabras también con ruinas peruanas que tienen, otras palabras que tienen que ver con el idioma chino, ¿no? Hay hay también cerámicos y huacos al norte de Perú, con gente de aspecto oriental, ¿no? Cuando en esa época no había pues navegación como hay hoy, ¿no? Hay platitos como tipo chino también, para comer que han encontrado allá al norte, ¿no? Entonces hay varias, digamos, posibilidades que apuntan a eso. Entonces, aquí está el estrecho de Bering, ¿no? Y en verdad sí es imposible, ¿no? A pesar de que el clima era muy frío, ¿no? Pero ese sería el origen de los habitantes de este continente. Y dice el versículo 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza, ¿no? Entonces está hablando del territorio de los cananeos, ¿no? Hasta dónde van a llegar. Y no tenemos un mapa de Israel, pero en la mayoría de Biblias ustedes pueden ver dónde está Gaza, ¿no? Y hacia dónde está Sodoma, hacia el este. En verdad es más grande de lo que es el territorio de Israel el día de hoy, ¿no? Y se piensa, esa es la tierra que Dios le iba a dar a Israel, más de la que tiene ahora. Pero también por desobediencia no la recibió, ¿no? Eh, entonces, aquí dan todos los límites. El versículo 20 dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Otra vez, no, como vimos, lenguas, tierras, naciones, este capítulo 10 fue escrito después de la dispersión de Babel. Este capítulo ha sido escrito con posterioridad, posiblemente por Taré, ¿no? El padre de Abraham, ¿no? Posiblemente, ¿no? Él es el que se piensa que quizá lo escribió, o alguno de los hijos de Noé. Se piensa, si recuerdan que hablábamos de las genealogías y que los rollos iban pasando de una persona a otra por generaciones, ahora vamos a ver un poco de eso. Pero de los tres hijos de Noé, se piensa que fue Sem el que recibió los rollos y continuó los escritos, y que Sem se los pasó a Taré después. La razón por la que piensan que es Sem es porque él recibió la bendición y era aquel que estaba inclinado a las cosas de Dios, a diferencia de Cam, que había sido maldecido, y Jafet, ¿no? Y que sí podría ser. Bueno, y para terminar, hemos visto hijos de Jafet, de Cam, y ahora más rápido van a mencionar a los hijos de Sem. También le nacieron, dice el versículo 21, hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Acá hay varios detalles. El primero, ¿cómo sabemos cuál es el hermano mayor de los hijos de Noé? Aquí nos dice que Sem es hermano mayor de Jafet. Y sabemos que Cam es el menor. Entonces el orden, ¿no?, cronológico es Sem, Jafet y Cam. Ese es el orden, ¿no? Nosotros lo hemos aprendido como Sem, Cam y Jafet, siempre porque así me parece que son mencionados, pero es Sem, Jafet y Cam, ¿no? Y vamos a ver algunos hijos de Sem, no muchos, de verdad. Eber, no. Eber es el primero. De Eber proviene la palabra hebreo, por eso es importante. En Génesis 14:13 se habla de Abraham el hebreo, cuando no existía un pueblo hebreo todavía, pero sí existían descendientes de Eber. Génesis 14:13 dice, y vino uno de los que se escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo,
que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Abraham el hebreo, ¿no? Está ahí. Entonces, el término hebreo es mucho más amplio originalmente que nada más el pueblo de Israel. Eran todos los descendientes de Eber, que a su vez es descendiente de Sem, ¿no? Versículos: hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, ¿no? De Asur nada más podemos decir que descienden los asirios también, Asur, ¿no? Está asociado con los asirios, ¿no? De Asur provienen los asirios, ¿no? Y versículo 23 dice: y de los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Versículo 24 dice: Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Ahora, Arfaxad no se sabe mucho, pero sí nos interesa porque Arfaxad va a ser la línea directa a Abraham. De todos los hijos y los nombres que hemos visto, ¿no? Un hijo de Sem, Arfaxad, ¿no? Y este Arfaxad nos va a llevar directamente hacia Abraham, que si recuerdan, Dios había dado promesa en Génesis desde capítulo 3, 15, ¿no? Había prometido que iba a venir un redentor, ¿no? Que iban a ser de simiente de mujer, ¿no? Y que iba a haber enemistad entre la serpiente y él. Entonces, a partir de este momento, aunque no entramos a ver la historia de Abraham, ya, bueno, los escritores bíblicos, pero el Espíritu Santo por medio de ellos, nos empiezan a llevar, a indicar hacia la línea del Mesías, que va a ser Abraham, ¿no? A pesar de que todo lo que hemos visto en estos capítulos del diablo tratando de destruir el plan de Dios, desde de la caída de Adán y Eva, hemos visto lo que sucedió después con los demonios y en la época de Noé, de la maldad de los hombres, incluso y el diluvio, y lo último que hemos visto es también lo que Nimrod empieza a hacer, a alejar a la gente de Dios. Estos no solamente son hombres actuando, ¿no? Detrás, ellos son instrumentos, pero detrás hay un espíritu, pues, que es el espíritu de verdad de Satanás, ¿no? Todo lo que se opone a Dios, ¿no? Buscando destruir el plan de Dios y buscando destruir también la línea del Mesías y el Mesías, buscando corromperlo todo, ¿no? Y versículo 25 dice: y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg o Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y este nombre Peleg también es importante, se le hace una mención acá, porque en sus días fue repartida la tierra, en días de Peleg. Y noten cómo en la antigüedad los padres ponían, nombre a los hijos de acuerdo a algún evento que les había marcado mucho. Y aquí estamos viendo lo que es la repartición de la tierra, ¿no? Peleg viene de la palabra hebrea palag, que es división. Eso es lo que significa. Es interesante. Peleg significa división en hebreo, sí. Y está hablando principalmente de la división de los pueblos, no de la división de los continentes, ¿no? Porque también se cree que posiblemente fue aquí cuando la tierra, digamos, estaba toda junta, era un solo continente y se partió y se abrieron los continentes. Lo que se piensa es que eso puede haber pasado, sí es que sucedió, pero lo más probable es que haya sucedido durante el diluvio. ¿En qué momento? Cuando se abren las fuentes de la tierra para que salgan las aguas, las aguas de debajo de la tierra, ahí es donde se piensa que viene la gran fractura, si es que sucedió así, y que viene una separación de continentes. No aquí, porque si hubiera sucedido aquí, hubiera sido un evento pues cataclísmico, universal también, que tendría que estar escrito, ¿no? Y registrado. Pero simplemente todo esto está hablando en referencia a la confusión de lenguas en Babel que vamos a ver ahorita. Entonces, Peleg está haciendo referencia a la división de los pueblos y no de los continentes. Y otra vez, hablando de cómo es que la gente pudo haber migrado, ¿no? Como vimos el estrecho de Bering que conecta el Oriente con América, ese es uno. Hay otro muy parecido y lamentablemente no tengo la foto,
pero es el estrecho de Malasia, que tendríamos que verlo bien, pero va hasta, creo, Australia, o puede haber llegado hasta allá, ¿no? Para explicar cómo es que la gente llegó a lugares tan remotos. Y eso aquí se menciona para ver que no solamente, no tiene que haber sido aquí la división de los continentes, eso no tiene que haber sido aquí. Una posibilidad que sí dicen es a lo mejor en esta época lo que ya estaba separado o de asentar, pero no total, no que había empezado desde un principio, porque hubiera sido un cataclismo universal. Sería, imagínense si cuando hay un pequeño temblor o terremoto la Tierra ni se mueve, imagínense lo que sería que se muevan kilómetros y kilómetros de continentes. Habría ruinas por todas partes. Se cree que está hablando nada más de la división de las lenguas, de los idiomas. Y dice el versículo 26, y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, ¿no? Y antes de seguir, ¿han escuchado oro de Ofir? ¿Oro de Ofir alguna vez en la Biblia? ¿Sí? Más que oro refinado y oro de Ofir, está, si no me equivoco, está en un salmo que habla del oro de Ofir, que es una tierra en la cual había mucho oro refinado, ¿no? Entonces, Ofir es una zona relacionada con mucho oro, ¿no? Allá, ¿en qué versículos? Primera de Reyes 9:28. Ajá. Y Segunda de Crónicas 8:18. Gracias. Son versículos en los que se habla del oro de Ofir. Esta es una zona que era rica en oro. Y tiene su origen en este hombre, Ofir, ¿no? Después, otra cosa interesante en el versículo 29 menciona a Jobab. Hay mucha gente, muchos cristianos que creen que ese era el nombre real y completo de Job, como el libro de Job que tenemos, que este Job de la Biblia, su nombre era Jobab, ¿no? Y era descendiente de Sem. Es lo que algunos creen. En verdad, no hay manera de probarlo. Yo solamente les transmito la información nada más. No hay manera de probarlo, pero muchos creen que sí era Job, ¿no? También, en todo caso, es algo que se puede investigar también, ¿no? Y versículo 30 dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Versículo 31, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y si recuerdan lo que veíamos las generaciones antes, Toledot, que hablábamos de eso, hemos visto ya 3 anteriores, hemos visto en Génesis 2:4, 5:1 y 6:9. Ahora aparece otra aquí en capítulo 10, versículo 32, las familias de los hijos de Noé, ¿no? Entonces, ¿qué se piensa? Que esta es otra división del libro. Aquí terminó alguien de escribir, ¿no? Que puede haber sido Noé, y que a partir de ahí también le dio a Sem, a su hijo, que siguiera con el trabajo, y Sem más adelante se lo daría a Tera, ¿no? Entonces, es una división del libro que se da aquí, ¿no? Otra generación. A pesar que habla aquí de descendencias, ¿no? Que se acuerdan que se traducía por igual a veces, ¿no? Descendencia con generaciones, ¿no? Entonces hemos visto en este capítulo bastantes cosas, pero otro dato interesante es que si sumamos los hijos de Sem, de Cam y de Jafet, nos da justamente a 70 hijos, ¿no? Sem tuvo 26 hijos, Cam 30 y Jafet 14, que nos da un total de 70 hijos. Y 70 ya empezando a ser un número muy simbólico en la Biblia, ¿no? Ya un número muy simbólico. Ahora, lo que se piensa también como, no sé si les mencioné, pero que en estas listas es bien probable que no estaban todos los hijos de todos estos patriarcas, ¿no? Posiblemente
bueno, obviamente tuvieron hijas también que no están ahí mencionadas, ¿no? Y posiblemente hayan tenido otros hijos que no están mencionados, ¿no? Pero igual da un número de 70, que es muy simbólico no solamente para la Biblia, sino para lo que es el pueblo de Israel, ¿no? Y aquí está escribiéndole también al pueblo de Israel, 70 hijos, ¿no? El número 70 se repite. 70 son los hijos de Israel que entraron a Egipto, por ejemplo, en Génesis 46, 27. 70 hijos de Israel que entraron a Egipto, de acuerdo a lo que dice Génesis 46, 27. Daniel habla también de 70 semanas de años, ¿no es cierto? En Daniel 9, 24, ¿no es cierto? Acerca de los tiempos del cumplimiento cuando iba a venir el Mesías también. 70 semanas de años en Daniel 9, 24. Después, 70, después en Israel fueron los miembros del Sanedrín, ¿no? Del Consejo Judío, de la autoridad religiosa, ¿no es cierto? El Sanedrín eran 70 miembros también. Después, 70 eruditos tradujeron la Septuaginta también. 70 eruditos tradujeron la Septuaginta, ¿no? ¿Qué cosa es la Septuaginta, no? Es el Antiguo Testamento que fue traducido por 70 eruditos, como dice aquí, fue traducido al griego, que era la lengua en uso en la época de Jesús, ¿no? Entonces, son 70 los que tradujeron la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. 70 son los años del hombre, del hebreo al griego. Ajá. 70 son los años del hombre, también, según Salmo 90:10. Dice que los años del hombre son 70. Y 70 son los años de cautiverio en Babilonia. Se repite el número 70, ¿no? Y no es casualidad, ¿no? 70 representando al 7, ¿no? El número 7, ¿qué representa, no? La perfección, la plenitud, ¿no? El estar completo en algo, ¿no? Entonces, 70 eruditos tradujeron la Septuaginta. ¿Lo leo de nuevo? ¿O ya está? ¿Ya está? ¿Sí? Ya. Está bien. Entonces, 70, el número 70 varias veces, y se repite en algunas ocasiones más. Ese va a ser el final del capítulo 10. Hemos llegado al final. Sí, y ya este capítulo es diferente, ya no, a pesar de que hay genealogías, eso ya no es pues tan minucioso. Más que nada era al principio del capítulo anterior, que bueno, había que ver todo eso, ¿no? Pero antes de continuar, ¿no? ¿Y qué cosa hemos aprendido, ¿no? Del capítulo 10? ¿Qué hemos aprendido con tantos nombres y genealogías? Una primera cosa, otra vez, es que la Biblia es como libro histórico también es único, ¿no? Nos lleva a, en verdad, a las raíces, a los orígenes de pueblos y naciones, ¿no? La Biblia es un libro único en ese sentido. Nos lleva al origen de las naciones. Es el único libro que nos pone en contacto con pueblos de la antigüedad. Y de ahí, el día de hoy, ¿de qué nos sirve a nosotros? No solamente para tener conocimiento. Podemos pensar que en nuestra Biblia, ¿no? La palabra de Dios que nos ha dejado el Señor, podemos confiar en ella. Es una razón más que tenemos para confiar en la Biblia. Cuando están hablando de que la Biblia son mitos o cuentos, la Biblia es la palabra de Dios y hasta en estos detalles nos ayuda y nos habla, ¿no? Entonces, una conclusión es, confiemos en nuestra Biblia. No nos vamos a equivocar nunca con la Biblia. Y después hemos visto un poco a Nimrod, ¿no? Y a su papá Cus, ¿no? ¿Qué empezó a hacer su papá, que tenía este resentimiento? Empieza a idear y a planear una rebelión contra Dios, ¿no? Que se va a dar en este capítulo 11 de la Torre de Babel, ¿no? Quizá algo que podemos rescatar, tenemos que tener cuidado contra guardar resentimientos y guardar cosas que no tienen que estar ahí, ¿no? En nosotros, en cristianos, que como seres humanos a veces sí están,
Y a veces no podemos estar de acuerdo en todo lo que dice Dios o lo que Dios nos pide, ¿no? Pero tenemos que en verdad saber que su voluntad es la mejor para nuestras vidas y tenemos que aprender a confiar en Él, en aquellas cosas difíciles, ¿no? A veces Dios nos pide cosas muy difíciles y tenemos que estar listos porque si no les ha pasado, les va a pasar, que Dios va a pedir algo muy difícil. Y ahora queda muy, muy difícil. ¿Vamos a seguir adelante o vamos a retroceder? Tenemos que siempre estar listos para confiar en Él, ¿no? Y, en fin, esto relacionado con el resentimiento que guardaba Cus, y que son cosas que no tienen que estar ahí. Tenemos la bendición de poder confiar en Dios, saber que Él es un Dios bueno. Entonces, son algunas cosas. No vamos a poder acabar este capítulo ahora. Vamos a ver nada más por unos minutos la introducción y ya lo dejamos para la próxima clase y de ahí saltamos a ver a Abraham también en la próxima clase. ¿No? Pero entonces dice Génesis 11 en el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y antes de seguir con el versículo 3, recuerden de dónde salieron Noé y sus hijos, ¿no? Del arca. ¿Dónde descendió el arca? En Ararat. No era un lugar muy propicio para la vida. Empezaron a buscar tierras fértiles y vemos que aquí toda la tierra tenía un mismo idioma y las mismas palabras. Había un solo idioma, ¿no? Y cuando dice en el versículo 2 que y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura, ¿no? En la tierra de Sinar, ¿no? Que se cree que es la zona de Sumeria. Entonces buscaron un lugar, no pararon hasta encontrar un lugar propicio para vivir. Eso es lo que pasó desde que salieron, ¿no? Y se establecieron allí. Otra cosa, ¿no? El versículo 1 dice que había un solo idioma. Mucha gente, muchos cristianos piensan que el plan de Dios no era que hubiera muchos idiomas, sino que es debido al pecado que en verdad Dios confunde las lenguas. Y sí es verdad que sucede debido al pecado. Muchos piensan que ya en el milenio, en la tierra, otra vez va a haber un solo idioma, ¿no? El español. No, no se sabe, ¿no? Pero no se sabe, es posible, es lo que se piensa muchas veces. Vamos a ver ya la próxima clase, solo les menciono ahora, digamos una reversión o una inversión, ¿no? O una cosa contraria a lo que vamos a ver en Babel, va a ser lo que va a suceder en Pentecostés. Porque en Babel había un solo idioma y todas las lenguas fueron confundidas. En Pentecostés va a ser al revés, ¿no? Va a ser, Dios va a permitir que a los hombres a que hablen en muchos idiomas, para poder alcanzar a mucha gente, ¿no? Para que se puedan comunicar de nuevo, ¿no? Entonces, eso vamos a ver un poco más adelante en la próxima clase, pero se ve digamos, como algo opuesto a lo que es Babel, ¿no? Y ahora sí, el versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, ¿no? En vez de hacer ladrillos de piedra nada más, sabían cómo preparar con arcilla mejores ladrillos, ¿no? Y usaban asfalto. ¿Quién más usó asfalto o un material parecido? Noé, ajá. Entonces piensa que estos, digamos, descendientes tenían ese conocimiento también, ¿no? Que habían podido heredar de Noé. Muchos piensan, yo solo les voy a mencionar, muchos piensan que el hecho que hayan usado asfalto en lugar de otro tipo de pegamento, el asfalto en el arca era impermeable, ¿no es cierto? Ayudaba a que no entrara el agua. Y muchos piensan que aquí el hecho que hayan usado asfalto era porque pensaban que Dios iba a mandar otro diluvio y para que la torre se mantuviera ahí. Yo solo se los menciono, ¿no? Piensan eso y eso significaría incredulidad hacia Dios también, ¿no? Es un comentario que también se encuentra ahí. El hecho que los hombres están hablando unos a otros aquí, ¿no? En un mismo idioma. ¿Y qué están diciendo? Hagámonos ladrillo, cosámoslo con fuego. Muy bien, ¿no? Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. No hay problema. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre
cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí sí ya hay problemas, acá sí ya está mal, porque está hablando de edificar una ciudad y una torre, que ya vimos en el capítulo anterior que se hizo, la ciudad, incluso más de una ciudad, ¿no? Y la torre y lo que iba a representar, cuya cúspide llegue al cielo. No se toma esto como que ellos querían hacer una torre para poder llegar al cielo y tocar el cielo, ¿no? Lo que en el hebreo también se toma esa palabra que llegue al cielo es como decir hacia el cielo, que esté yendo hacia el cielo, pero no para llegar al cielo. Y lo que querían hacer ahí era no llegar al cielo, sino estar más cerca de las estrellas para empezar a hacer adoración y estudio de los astros, ¿no? Ya eso la próxima semana lo vamos a ver con más calma, pero esa era la idea de llegar hasta lo más alto, ¿no? Y miren cómo continúa el versículo 4, y hagámonos un nombre, ¿no? En vez de buscar a Dios y glorificar a Dios, ellos, el hombre, están buscando hacerse un nombre para él mismo. Y si tomamos que el líder de todo esto era Nimrod, lleno de orgullo, de resentimiento, está buscando hacerse un nombre para sí mismo, ¿no? Y fíjense, la última parte es bien significativa. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Suena como una buena intención, ¿no? Por si acaso nos esparcimos, mejor hacemos una torre para recordar. Pero esta última parte, en verdad, están siendo abiertamente contrarios al mandato de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué le dijo Dios a Noé y a sus descendientes cuando bajaron del arca? Vamos a ver acá qué fue lo que dijeron. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En otras palabras, se entiende en ese versículo que Dios no quería que se quedaran en un lugar, sino que fueran y se esparcieran y poblaran toda la tierra. Y aquí ellos están diciendo, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Están diciendo, no queremos hacer eso. Dios dijo, y en esta época Noé estaba vivo todavía, ¿no? Dios dijo, tienen que haber tenido el conocimiento, pero ellos están diciendo, no, para que no seamos esparcidos. No quieren quedarse en un lugar con Nimrod a la cabeza, tener el primer gobierno central, ¿no? Y muy probablemente de ahí Nimrod quería conquistar el mundo. Entonces, este versículo aparentemente no dice mucho, pero es esa abierta rebelión contra Dios, no querer obedecerlo, cuando ya Dios dijo, espárzanse. Y ya terminamos con esto, ¿no? Pero, ¿qué sucedió cuando Dios confunde las lenguas, ¿no? Si nos adelantamos un poco. Dios cumple su propósito de que esparzan la tierra y que se multipliquen, porque cada uno empieza a salir a diferentes lugares y se cumple el propósito de Dios, aunque ellos no lo hayan querido al principio, ¿no? Entonces, vamos a ver que Dios es soberano, que igual cumple sus planes, pero vemos ya algo ya de la rebelión que se está dando aquí. Vamos a acabar aquí ya, también ha sido una clase larga el capítulo anterior, aunque muy bueno. Pero vamos a acabar y la próxima clase vamos a hacer esto quizá un poco más rápido ya, porque ya tenemos que empezar a ver capítulos 12 en adelante, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Sí. Señor Dios y Señor, gracias porque tú no solamente eres bueno, Señor, tú Señor eres soberano y Señor, y todo lo has hecho, Señor, de acuerdo a tu plan, Señor. Y gracias que el día de hoy aquí, Señor, no estamos por casualidad tampoco. Y te queremos agradecer por tu gracia, Señor. Y gracias, Señor, por esta información acerca de lo que sucedió, Señor, en el capítulo 10. Cómo se originan tantas naciones, Señor. Quizá muchos no sabíamos aquí, Señor, Padre, pero tú lo has hecho todo, Señor, y lo has hecho bien. Y nos muestras cómo lo has hecho, Señor. Gracias, Padre, porque en esto podemos ver que tú eres maravilloso, Señor, que vale la pena confiar en ti, Señor, y que tu palabra es verdad. Señor, si hay algo que te pedimos esta noche es que nos ayudes a confiar en ti, por favor, y en lo que nos pidas, Señor, cada vez más. Señor, necesitamos confiar en ti, Señor, y Señor, también te lo pido por mí, Señor, que cada vez pueda confiar más en ti, y también para todos nosotros aquí, Señor.
Gracias, Señor, y llévanos con bien. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.